Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en esta importante entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez, defensa técnica del ingeniero Juan Temístocles Montaz Domínguez, uno de los privados de libertad por el caso Odebrecht. Bueno, mire, el licenciado Rodríguez salió a relucir en todo esto del juicio para conocer medidas de coerción, que supuestamente un incremento en el patrimonio del ingeniero Montaz. Recuerdo cuando la cámara lo enfocaron mientras usted presentaba una gráfica. Usted, por casualidad, puede mostrarnos esa gráfica más o menos de cómo andan las Sí, finanzas personales del ingeniero Montaz. vamos a llegar ahí con esta nota preliminar. Si nosotros desmontamos la existencia del soborno, como lo hemos hecho por la inexistencia de prueba, pero sobre todo por la prueba de cuál ha sido la relación y dinámica histórica y participación en cualquier proceso de lo que se advierte en objeto de soborno del ingeniero Juan Temístocles Montaz, se cae cualquier posibilidad de acusación contra su persona. Pero el Ministerio Público lo que ha hecho es tratar de conectar el incremento de su patrimonio con la posibilidad del soborno, en su teoría. Entonces, luego que agota lo del soborno, de la manera que hemos dicho, totalmente infundada, dice, y la prueba de eso es el incremento patrimonial del ingeniero Montaz. Entonces, ahí nosotros hemos hecho una pausa también para desarrollar nuestra defensa en relación a ese incremento patrimonial que es justificado. Ahora, si el Ministerio Público lo que quiere acusar es de incremento patrimonial, tendrá que acusar a Media Aprobación, que ha tenido un incremento patrimonial a propósito de su actividad ilícita. Pero no es el caso, en todo caso, del ingeniero Montaz, que se pueda hablar de alguna injustificación en su incremento. Aquí en mi mano yo tengo una certificación de la Contraloría General de la República que da cuenta de los cargos desempeñados en la administración pública por parte del ingeniero Montaz, Entonces, bueno, desde aquí... que fue secretario técnico de la presidencia a partir del año 1998. Y en el 1998 tiene un salario de 50,000 pesos, que lo tiene hasta el año 2000, cuando sale del tren gubernamental, y regresa a la administración pública en el año 2004. Y en el año 2004 al 2010, en su calidad, primero del año 2004 al año 2006, cuando se suprime ese cargo como Sí. secretario técnico de la presidencia, El Secretariado Técnico evoluciona a Secretaría de Estado. se evoluciona a Secretaría de Estado y se crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entre el 2004 y el 2006 sigue obteniendo el salario de 75,000 pesos. Y ese salario lo mantiene hasta el año 2010, 75,000 pesos. El Ministerio Público parte de que ese era su único salario y que en base a 75,000 pesos no podría tener el incremento patrimonial que tiene. Pero error grosero del Ministerio Público, porque no es cierto que ese fuese el único salario del ministro Montaz, ya que como miembro ex oficio de Indotel tenía un salario de 262,000 pesos, como te muestro en esta otra certificación, que da cuenta de que en su gestión como tal, entre el año 2004 y el 2011, acumuló 19,3 millones de pesos, recibiendo un salario mensual de 262,000 pesos. Esto el Ministerio Público no lo tomó en consideración en ningún momento, al momento de advertir y hacer los cálculos del incremento patrimonial. Pero tampoco advirtió de que ese salario de 75,000 pesos, luego en el 2010 aumenta a 300,000 pesos. Y que por un espacio de casi 2 años le concurren entre sus ingresos tanto el salario del Indotel como el salario del como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Solamente haciendo ese cálculo te daría a ti unos aproximados 30 millones de pesos en el trajín en la cosa pública. Y eso sin significar que también en su calidad de ministro tenía otros beneficios para la cobertura de otros gastos accesorios, como por ejemplo, señala la certificación que nos da el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que en adición a su salario, el señor Montaz le correspondían beneficios de su cargo por la asignación anual de combustible ascendiente a 500,000 pesos, flota telefónica y vehículo. Entonces, si el Ministerio Público hubiese valorado estas únicas circunstancias, hubiese descartado la posibilidad, aún remota y forzosa, con toda la malicia que pudo haber puesto, como la puso en efecto, contra Perdón, él. como defensa técnica, ¿usted cree entonces que esas son pruebas que que ha creado contra su Bueno, es que ni defendido? siquiera han creado pruebas, son alegatos sin prueba alguna y que desconocen la prueba. Por eso no podemos dejar de convencernos de que se trata de una acción arbitraria, abusiva e injusta
dirigida en su contra, porque no existe otra explicación, no existe otra justificación, sino que fuese de esa manera. Se ha dicho, licenciado Rodríguez, de que podría haber incluso gente con algún tipo de disgusto personal hacia Temístocles Montaz. ¿Usted descarta eso? Descartarlo no parece razonable, por lo que decíamos, si no podemos buscar una explicación racional al porqué de semejante abuso en su contra, tendríamos que ampararnos en las posibilidades presentes, precisamente a propósito de la racionalidad que podamos aplicar. Y como se trata de un ambiente político, se trata de un contexto político en esencia, en cuanto a la decisión, en cuanto a la dinámica, es una posibilidad muy certera que pueda ser de esa manera. No tenemos base fundamental para decir la causa es esta realmente y la maldad tiene tal origen, pero evidentemente que no se encuentra en el derecho a la explicación del por qué esta acción penal contra el ministro Montaz. A propósito de la prueba que te he señalado. Por ejemplo, y esto es algo muy elemental, y el Ministerio Público yo creo que se debería estar ahogando de la vergüenza de que hechos como este salgan a relucir a propósito de que él no lo ha advertido. El Ministerio Público acusa de que ese incremento patrimonial, como causa ese incremento patrimonial injustificado, la revalorización o tasación actualizada que se hace de la propiedad donde vive el ministro Montaz. Y de eso se han hecho eco algunos medios también para mover ese morbo que tanto el pueblo a veces entretiene. Y dice que la casa que él adquirió en el año 1998 en 2 millones de pesos, en el año 2016 es aumentada en cuanto a su valor a 15 millones de pesos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién se perjudica con semejante medida? Porque ampliar la base imponible de esa casa implica pagar más impuestos. Claro. Ahora, si me señalasen que... Porque es una vivienda de lujo, en ese caso. Una vivienda de lujo, pero pagaré más impuestos. Si la permitía y la continuaba en el valor original, entonces ahí sí estoy defraudando al fisco y al Estado Dominicano y estoy mintiendo en una declaración porque no es el valor de la casa. Pero lo que él ha hecho es algo totalmente honorable y excepcional, no solamente en la práctica política, sino en la ciudadanía en general. Yo quiero saber cuántos ciudadanos de manera autónoma, propia, mutuo propio, piden a la Dirección General de Impuestos Internos que le actualicen el valor de su propiedad para pagar más impuestos como base imponible. Entonces el Ministerio Público parece que perdió este detalle tan elemental, simplemente aritmético, pero también que merecería un premio y no una acusación en su contra a favor del ministro Montaz, exministro Montaz. Y dice, y esa medida de incremento de la casa es prueba también de las actuaciones ilícitas que se llevan a cabo. Pero yo digo que ningún salario, cuento de niño. Con el salario tiene Temístocles Montaz, uno puede comprar una casa mejor que la que él vive. Solamente con eso. Sí. Entonces, no entendemos o no podemos justificar, confesamos ahí nuestra incapacidad realmente del porqué de esta acción penal con pruebas tan contundentes y en ausencia de cualquier otra prueba aún indiciaria que compromete la responsabilidad de este ciudadano. No quiero convertirme en abogado defensor de Montaz porque usted es muy bueno y la joven que le acompañó también, ¿cómo se llama? Bella, buena y hermosa, ¿eh? Sí. La licenciada Luz Díaz. Luz Díaz, inteligente esa muchacha. Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces ustedes tienen bastantes elementos, ¿no?, para sustentar la defensa de su cliente. Pero bueno, ¿y cómo usted valora el hecho de que gente que no es del PLD, partido al cual pertenece Temístocles Montaz, de su más importante organismo, el Comité Político, sino de otros litorales, pues hayan salido en defensa de Montaz? ¿Cómo usted valora eso? Bueno, eso ratifica la tesis que en el marco de la racionalidad hemos tratado de defender y hemos tratado de postular. Es que lo evidente no necesita mayores averiguaciones, en el sentido de que si no hay pruebas contra este ciudadano, si las pruebas que hemos presentado a su favor desmienten cualquier inferencia, cualquier posibilidad de acusación que comprometa su responsabilidad, ¿por qué una acción contra ese ciudadano? Entonces, la justicia que todavía se mantiene y permea la cabeza de muchas personas buenas de nuestra ciudad, de nuestro país, advierte esa situación. Y así como se unen a un clamor de cero impunidad, a un clamor de condenen, también se deben unir a propósito de esa justicia al absuelvan al inocente. Porque muchas veces el pueblo quiere justicia. Ese es el discurso, tanto del populismo como del punto de vista real. Usted quiere justicia, yo quiero justicia. Yo quiero que los corruptos sean condenados, definitivamente. Pero justicia no es, persigamos al primero que diga el Ministerio Público, persigamos a todo el que sea funcionario público, persigamos a todo el que sea rico porque son corruptos, etc. Eso no sería justicia. Justicia sería que el culpable pague y que el inocente sea absuelto. En ese sentido,
La justicia que estamos pidiendo es llévese a cabo el debido proceso. Él está aquí y se compromete en colaborar con la justicia, pero al margen de abusos, al margen de consideraciones extrajurídicas, al margen de la política, porque esto es un foro judicial y aquí lo que se debe aplicar es el derecho. Si se aplica el derecho, definitivamente que saldrá airoso de esta circunstancia y tendrá que ser reivindicado tomando su palabra en el lodazal en que han querido meterlo. Mire, dos preguntas muy breves y así mismo la respuesta muy breve. ¿Usted cree que sea necesario que venga alguien de Brasil, de lo que ha imputado al ingeniero Montaz y a los otros justiciables, para que esto definitivamente se aclare en la justicia dominicana? Más que para que se aclare la justicia dominicana, conforme al régimen procesal dominicano, el régimen de derecho probatorio, no podría ser de otra manera si se pretende continuar con este proceso, seguir manteniendo validez o credibilidad a la prueba que ha presentado el Ministerio Público, sin que esa persona que dicen delatores, que se dicen testigos, comparezcan y que de manera oral le pongan al tribunal y se sometan a un contradictorio a propósito de lo que pueden hacer la parte, preguntarle inquietud del juez, etcétera, y validen esos datos que dice el Ministerio Público, y no podemos confirmarlo nosotros, fueron expuestos por ellos a propósito de sus delaciones. Y la última pregunta, licenciado Rodríguez. ¿Usted cree que su cliente va a salir absuelto una vez se conozca el fondo de este asunto? Fíjese, siempre y cuando la decisión y las medidas que se tomen en el proceso sean jurídicas, estén apoyados en el derecho, los jueces estén comprometidos tanto con la legalidad y la independencia. La legalidad implica la aplicación y sujeción al derecho, y la independencia implica la posibilidad no, extraerse a factores externos a los jurídicos para decidir. No existe otro devenir respecto del ingeniero Temístocles Montaz. Tendrá que ser reivindicado y ahí se manifestará la justicia de manera concreta, absolviéndolo de todas esas imputaciones. Siempre y cuando sea el derecho el que decide en este caso. Si no es el derecho, cualquier cosa puede suceder, porque son factores totalmente incompatibles con el debido proceso judicial, que manda a que sea el derecho el que resuelva estos problemas que también se entienden jurídicos, no políticos. Licenciado, pues estoy muy agradecido y le deseo mucha suerte en la defensa técnica del ingeniero Juan Temístocles Montaz y Domínguez, quien también un poco ha dicho que quiere que su nombre quede limpio porque es uno de los legados que quiere dejarle a sus hijos y a los demás familiares y a su comunidad de San Cristóbal, según le escuché decir. Así es que suerte y esperamos que en una próxima entrevista nos podamos ver ya para conocer otros aspectos y ojalá que tenga noticias halagüeñas con relación a su proyecto o su propósito profesional de defender al ingeniero Montaz. Esperemos que así sea. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigas, amigos, por haber compartido con nosotros esta importante entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez, parte de la defensa técnica del exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz Domínguez. Nos vemos mañana en una emisión similar.